Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros otra vez, acompañándonos en este viernes, ya 23 de octubre, de este ya muy famoso 2020. Gracias a Dios que nos acompaña nuevamente. Gracias amigos, hermanos, Iglesia de Cristo. Gracias por estar con nosotros en este curso Camino al Apocalipsis. Hoy estamos ya en nuestra lección número 22. Gracias a Dios. Vamos a estar hoy viendo en el libro del Apocalipsis de las Revelaciones, el capítulo 14 y versículos del 1 al 13. Muchas gracias por otra vez estar aquí acompañándonos. Vamos a aprender muchas cosas. Es una bendición, siempre hay cosas nuevas que aprender, hay mucha revelación en este libro. Podríamos estar dando curso tras curso de este libro y siempre habrá algo nuevo. En la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. O sea que cada vez que leemos la palabra de Dios siempre hay algo nuevo. Es una palabra dinámica, viva, es la palabra de Dios mismo, del Creador del universo. Entonces hay mucha sabiduría, tenemos que el Espíritu Santo nos tiene que ayudar a entenderla, y gracias a Dios porque se lo vamos a pedir en esta tarde, que el Padre Eterno en el nombre de Jesús y por el poder de su Santo Espíritu nos ayude. Y para ello ahorita vamos a hacer una oración y vamos primero a leer la escritura de esta noche. Estamos ahí en Apocalipsis 14 versículos 1 al 13, si gustan acompañarme. Gloria a Dios. Vamos a leer, dice así, Apocalipsis 14, 1 al 13. Dice: Después miré, y he aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo a un ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su justicia ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: Ha caído la Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo,
descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias en este día, en este viernes. Gracias por tus bendiciones, gracias porque podemos abrir tu bendita palabra, la Biblia. Gracias, Señor, porque en este libro precioso que es el Apocalipsis, el libro de las revelaciones, tú nos vas a enseñar muchas cosas, nos vas a revelar, vas a quitar el velo, Señor, de cosas escondidas, Señor, y que estamos entendiendo ya en estos tiempos, porque son tiempos finales, son tiempos previos a tu regreso, y todo se está cumpliendo, Señor. Tu palabra se está cumpliendo, Señor, al pie de la letra, y por ello te damos gracias, porque tenemos un Dios vivo, un Dios que nos prepara, un Dios que está a favor de aquellos que le buscan, de aquellos que se humillan, que nos humillamos delante de ti. Gracias por lo que nos están viendo. Yo te pido una bendición especial para todos los que nos siguen, para los que van a ver esta enseñanza. Gracias, Señor, porque te pido que tú los bendigas, les des revelación, entendimiento, que abran su corazón. Y gracias, Señor. Dice tu palabra no regresa vacía, Señor. Te pido, Padre bendito, que lo que sembremos en el corazón de aquellos que nos ven en esta noche dé frutos, Señor, al 100%. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de la clase anterior, la clase número 21 que vimos el viernes pasado, que vimos precisamente en Apocalipsis capítulo 13 del 11 al 18, cuando Juan, el apóstol Juan, ve subir de la tierra a la segunda bestia. Recordemos que esta segunda bestia es también llamada el falso profeta. Y con esta segunda bestia pues se conforma lo que es ya la Trinidad satánica, diabólica, que vimos que es una falsificación de la verdadera Trinidad divina, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en esta Trinidad diabólica, bueno, entendemos por la palabra que el dragón pues representa a Satanás, y el cual se contrapone al Padre Celestial. El anticristo imita a nuestro Señor Jesucristo, y el falso profeta es imitador del bendito Espíritu Santo, amén, del Ruach HaKodesh, o Paracletos, como lo llamó nuestro Señor Jesucristo, que significa el consolador, en arameo consolador. Y el falso profeta pues no es otra cosa más que una mala copia del bendito Espíritu Santo de Dios. Esta farsa espiritual es dirigida por Satanás mismo, quien pretenderá convencer al mundo de que el anticristo es ese gran líder que el mundo estaba esperando, que se estaba buscando. El falso profeta vimos la capacidad de realizar señales milagrosas para convencer a la gente de que busque y siga al anticristo. Hará descender fuego del mismo cielo, y que todo esto simplemente será un poder engañoso permitido por Dios mismo, por el Dios verdadero, para que el mundo crea en la mentira, por cuanto la gente rechazó a Cristo, al verdadero Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, a Yeshua HaMashiach, como el verdadero Mesías y Salvador del mundo. ¿Qué hará también el falso profeta? Pues lo que está haciendo es imitar el proceso o el método que Dios presentó desde el Antiguo Testamento, cuando Dios iba a ungir ya fuera a un rey, a un profeta, ya fuera a un sacerdote. Dios enviaba por delante a un profeta. ¿Y qué está haciendo el falso profeta? Bueno, pues va adelante precisamente para, imitando al proceso de Dios, para traer al anticristo al mundo, para darle cabida, para preparar la venida del anticristo a reinar en el mundo el tiempo que el Señor nada más le va a dar, que son
prácticamente 3 años y medio, y es la segunda parte de la tribulación, lo que es la gran tribulación. Así imita, por ejemplo, a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el profeta enviado por Dios mismo para preparar la venida de nuestro Señor Jesucristo, y eso lo imita el falso profeta, preparando precisamente la venida del anticristo. Vimos 10 características, rápidamente las vamos a repasar para identificar al falso profeta. Esto es que sube de la tierra, es un hombre, en sus inicios es un hombre que pudiera ser un judío apóstata o un gentil que será levantado por Satanás mismo. Dice que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Esto es que para engañar se va a presentar como un manso cordero. Será líder, promotor del ecumenismo religioso a nivel mundial. Esto es, unirá a todas las religiones del mundo. Creará una nueva religión. Dice también, como otra característica, es que habla como dragón. Esto es, va a predicar el falso y blasfemo evangelio del anticristo, que es un evangelio anti-ley de Dios, es un evangelio anti-Dios mismo. Por eso habla como dragón, como Satanás. Cuarta, es promotor precisamente de la adoración al anticristo. El falso profeta va a obligar a los moradores de la tierra a que adoren al anticristo, los obliga. No es como el cristianismo, ¿verdad?, que invitamos a que la gente, Dios nos ha invitado a que le adoremos, que le busquemos, pero es por convicción propia, en base a nuestro libre albedrío. No será así con el anticristo ni con el falso profeta, que van a obligar a que la gente los adore, en especial al anticristo. 5, hará grandes señales y milagros, imitando precisamente al Espíritu Santo, que sabemos que fue el Espíritu Santo quien obró los milagros en la vida de Jesús, cuando Jesús vino como hombre, cuando el Verbo se hizo carne. Fue el Espíritu Santo que obró todos esos milagros a partir, ¿verdad?, cuando comenzó Jesús su ministerio a los 30 años, duró 3 años y medio, y esos milagros eran por el poder del Espíritu Santo que había venido sobre nuestro Señor Jesucristo. 6, engañará al mundo entero por medio de esas señales, y hará, dice, una imagen del anticristo. Y 7, va a infundir vida, poder a esa imagen del anticristo, para que pueda hablar, y esto vimos pues a través de la misma tecnología. Ya se pueden hacer grandes cosas en el mundo por los avances tecnológicos. El 8º punto es que matará a todos los que se nieguen a adorar al anticristo. Mandará matar a los que no adoren al anticristo. Ese es lo que hará el falso profeta. También, como punto 9, característica, es que obligará y supervisará que todos los moradores de la tierra se les ponga una marca. Esto es la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente, que entendemos posiblemente pues será un chip injertado bajo la piel, en el cuerpo, donde se tendrá control sobre los moradores de la tierra que acepten esa marca. Y otra característica, la 10ª característica, es que dominará y controlará todo el comercio y economía mundial. Dice la palabra, leímos, que nadie podrá comprar o vender si no tiene la marca de la bestia. Para poder comprar y vender se deberá contar con la marca, nombre de la bestia o número de su nombre, que es el famoso 666. Y que vimos que este 666, para entender su significado, debemos entender que en primer lugar Dios no le da un nombre a la bestia, más bien al anticristo solo le da un número, le pone un número, le pone el 666. Esto, como se hace con los presos en la cárcel, yo entiendo, interpreto que esto es como un parte del castigo de Dios a esta falsa Trinidad, a este falso profeta, a este engaño de Satanás,
Dios solamente les pone un número como si fueran un preso de la cárcel. El 6 también entendemos que es número de hombre, como está escrito, porque representa al hombre mismo, ya que el hombre fue creado en el 6º día de la creación. También vimos que matemáticamente el 6 es un número casi perfecto, pero sin llegar a la perfección. Es un número incompleto, en comparación del número 7, que es un número que representa la perfección, representa la completitud, el 7 matemáticamente hablando, por lo tanto representa a Dios, la divinidad, y por tanto representa a nuestro Señor Jesucristo, comparándolo con respecto al anticristo. El falso profeta vimos que promoverá el ecumenismo mundial, unirá todas las religiones, unirá a los cristianos apóstatas que se hayan quedado en el arrebatamiento, que no hayan sido, que Dios no los haya encontrado preparados y que se queden. Los unirá con todas las religiones del mundo, con el catolicismo, con el islamismo, hinduismo, judaísmo, mormonismo, con los testigos de Jehová, la luz del mundo, con los adventistas, etcétera, para promover. ¿Qué va a hacer a través de este ecumenismo? Va a promover la adoración precisamente al anticristo o al falso Cristo. Y con el surgimiento del falso profeta, entendemos que Satanás obtendrá el control del mundo. El dragón, Satanás, a través del anticristo va a obtener el poder político mundial, y a través del falso profeta obtendrá el poder religioso a nivel mundial. Es muy probable que ya el falso profeta ya esté en este mundo, y por lo tanto podría ser un reconocido líder religioso ya a nivel mundial. Pocos líderes religiosos de las principales religiones, me refiero, tienen presencia a nivel mundial. Por ejemplo, está el Papa Francisco, líder de la religión católica o romana. Está el Dalai Lama, líder espiritual budista del Tíbet. Está el Ayatollah Ali al-Sistani, que es líder islámico. Está Deepak Chopra, que es un líder hindú en lo que es la meditación y diversas filosofías orientales. Está Desmond Tutu, que es líder de la iglesia anglicana en Sudáfrica. Está Sri Ravi Shankar, que es líder espiritual del hinduismo, y algunos otros líderes rabínicos del judaísmo. Cualquiera de estos líderes, quiero decirles, pudiera ser este falso profeta, u otro que Satanás, el dragón, en su momento levantara como este falso profeta. Como un ejemplo, vimos también, por ejemplo, tenemos el caso del Papa Francisco, que acaba de escribir una carta que llamó Fratelli Tutti, que significa fraternidad de todos los hombres, y esta es su última encíclica en la que apoya a la ONU y pide mayor apoyo a la misma, que sabemos que esta organización la dirige la élite mundial, que promueve precisamente el establecimiento del último gobierno mundial que presidirá precisamente en su momento el anticristo. También acaba recientemente de anunciar que apoya a los matrimonios antinaturales, esto es, hombres con hombres, mujer con mujer, lo cual es una grave herejía de acuerdo a la palabra de Dios. Va en contra de la palabra de Dios y va contra la familia conforme Dios la creó en su inicio, ¿verdad? En el Génesis. Dios creó la pareja, el matrimonio, entre un hombre y entre una mujer. Esa es una unión familiar natural. Amén. Cabe mencionar que ya muchos católicos han denunciado a su líder, a este líder, como el falso profeta. Eso lo pueden ver ahí en las redes sociales. Pero en realidad Dios es el único que nos pudiera revelar quién podría ser este maligno personaje, la segunda bestia que sube de la tierra y que se llama el falso profeta. Gloria a Dios. Pues hasta aquí vamos a dejar el resumen de nuestra clase pasada, y hoy estamos comenzando
¿verdad? Donde leímos ahí en Apocalipsis 14, versículos 1 al 13, y lo vamos a llamar, vamos a titular esta enseñanza, los 144,000 y los 4 grandes anuncios culminantes del cielo. Amén. Los 144,000 y los 4 grandes anuncios culminantes del cielo. Leímos que el apóstol Juan mira en el principio de la segunda mitad, ya estamos comenzando la segunda mitad de la semana 70, y lo que ve en primer lugar es que ve al Cordero, ve a nuestro Señor Jesucristo de pie en el monte de Sión, con los 144,000 que tienen su nombre y el nombre del Padre Eterno escrito en sus frentes. Estos 144,000 son precisamente los 144,000 siervos de Dios de las 12 tribus de Israel que aparecieron y que ya estudiamos en el capítulo 7. Pero aquí aparecen con el Cordero de Dios, aparecen ya con nuestro Señor Jesucristo en el monte de Sión. El monte de Sión está ahí en Jerusalén, y este monte de Sión simboliza la presencia de Dios. Y aparecen, no nada más ahí, también aparecen en delante del trono de Dios, allá en el cielo, en el tercer cielo, y ellos están cantando un cántico nuevo que nadie más podía aprender, y que fueron, dice, redimidos como primicias del pueblo de Israel, precisamente por la labor que realizaron durante los primeros 3 años y medio de la semana 70, que se le llama el periodo de la tribulación, y que pues terminaron. Dice, ese cántico nuevo viene de la palabra nuevo, la palabra griega kainos, que significa que es algo fresco, o sea, que es un cántico fresco, recién hecho, es un cántico mejor, antes no conocido, opuesto a lo viejo, eso significa nuevo, más elevado, un cántico más elevado y que no está dañado por el tiempo. Es lo que están cantando, pero allá en el cielo estos 144,000. La Escritura no habla que ellos, los 144,000, hayan muerto como mártires durante el tiempo que estuvieron predicando el Evangelio de Cristo en la tierra, esto es durante los 3 años y medio, sino dice la palabra que ellos fueron sellados, y que entendemos que por esto que lo más seguro es que ellos serán arrebatados al cielo, precisamente por nuestro Señor Jesucristo, porque ellos aparecen ahí en el monte Sión. Y asimismo serán arrebatados, entendemos, así como la iglesia fue arrebatada al principio de la semana 70, al principio de los 3 años y medio que ellos empezarían a predicar el Evangelio de Cristo en el mundo. Recordemos que en el capítulo 7 los 144,000 fueron sellados en sus frentes por Dios, tenían el sello de Dios. ¿Y el sello de Dios qué significa? Bueno, que el sello de Dios se usaba como una señal de autenticidad. Cuando se imprimía, por ejemplo, la imagen del rey sobre la cera derretida, con la que se sellaba un documento, pues eso quería decir que ese sello, esa señal era auténtica. Entonces, cuando tienen el sello de Dios en sus frentes, bueno, se habla de que Dios auténticamente los está haciendo sus siervos. El sello también, pues, era también un símbolo de propiedad, o sea que ellos eran propiedad precisamente de Dios. También este sello significa pertenencia a Dios y una promesa de protección y preservación aún en tiempos de la manifestación de la ira divina, o sea que Dios iba a estar guardando con este sello a estos 144,000, y el sello de Dios era el sello del Dios vivo, lo que garantizaba la máxima autoridad para estos siervos de Dios durante el tiempo que estarían predicando. En la frente, en el Antiguo Testamento, ahí en el libro de Éxodo, en capítulo 28,
para que ustedes lo busquen después, 28, 36 al 38, dice que en la frente del sumo sacerdote tenía escrito un sello que decía santidad a Jehová. Y precisamente con respecto a esta santidad, a la santidad, los 144,000, dice que todos ellos, hablando de que todos eran varones, no se contaminaron en el mundo con mujeres, o sea que fueron vírgenes, no fue hallada mentira en sus bocas, y son sin mancha delante del trono de Dios. O sea que fueron preparados en santidad, estuvieron listos y preparados en santidad para poderse ir con Cristo. Fueron sin mancha. Sin mancha, esta palabra sin mancha en el griego es la palabra amomos, que significa sin culpa, sin defecto, sin imperfección. Son inocentes, irreprochables, no se les puede traer cargos en contra suya ante un tribunal, son justos, rectos y santos. Amén. Por esto son las primicias de la nación de Israel, los primeros que se van a salvar, precisamente arrebatados al cielo por Jesucristo, por haber predicado el Evangelio de Cristo durante los 3 años y medio primeros del periodo de la semana 70, que ya sabemos que son 7 años. Gloria a Dios. Entonces, estos 144,000 se van y recuerden que estamos empezando lo que es ya el segundo periodo de la semana 70, que la palabra de Dios le llama la gran tribulación. Y además de que Juan ve y mira a estos 144,000, dice que vuelve a mirar Juan, y el apóstol Juan continúa con los siguientes 4 anuncios culminantes, precisamente, que vienen del cielo, que nos está hablando aquí la palabra de Dios. Son 4 anuncios que da Juan, que son tremendos. Vamos a ver cada uno de ellos. El primero, precisamente, es que Juan mira a un ángel en medio del cielo que está proclamando el Evangelio eterno, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque es un Evangelio, son buenas noticias eternas, porque sabemos que Jesucristo, el Cordero de Dios, fue preparado sacrificialmente antes de la fundación del mundo, antes de que el hombre fuera creado. Dios ya había preparado su redención a través del Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. El segundo anuncio culminante que ve el apóstol Juan es que ve a otro ángel que anuncia la caída de Babilonia. Eso lo vamos a explicar ahorita un poco más adelante. El tercer anuncio que ve es el juicio de los perdidos durante este periodo de la gran tribulación, este segundo periodo de 3 años y medio. Y por último, el cuarto y último anuncio culminante que está viendo Juan es la bienaventuranza de los salvos, de los que se salvarán durante este periodo de la gran tribulación. 4 anuncios importantes, culminantes, que ve el apóstol Juan y que los vamos a explicar cada uno de ellos. Vamos a empezar por el primer anuncio, que es de suma importancia. Quiero que nos pongan mucha atención. Es que ya que es muy importante, ya que es la primera y única vez, escuchemos bien, la primera y única vez en la historia de la humanidad, en la historia humana, que Dios utiliza a sus ángeles para predicar, para proclamar el único y verdadero evangelio, que es las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nunca antes, amén, los ángeles habían sido utilizados para proclamar el evangelio de Jesús. Bueno, en este tiempo ellos sí serán utilizados por Dios. Amén. Hay Dios utiliza, vimos durante 73 ocasiones a los ángeles en este tiempo de la semana 70 para estar haciendo muchas cosas en el mundo. Ahora sí que el Señor puso a trabajar a los ángeles mucho en este tiempo. Amén. De la semana 70, de estos últimos 7 años.
Gloria a Dios, gracias a Dios por estos ángeles fieles a Dios, por estos ángeles celestiales que caminan con Dios, que tienen en su frente también, ¿verdad? Pues el sello de Dios en sus vidas, que son ángeles obedientes, amén. Las 2/3 partes de los ángeles creados por Dios permanecieron en obediencia y son precisamente estos ángeles que habla aquí la palabra de Dios. Entonces, los moradores de la tierra se podrán salvar precisamente en este tiempo por poner su fe en la proclamación y predicación de los ángeles, que es la fe en nuestro Señor Jesucristo, tanto en su muerte como en su resurrección, como está escrito precisamente en el Evangelio de Cristo en 1 Corintios 15, versículos 1 al 4. Si quieren vamos a leerlo. Esta carta escrita a los Corintios, 1 Corintios, es muy importante que la leamos, porque todo el capítulo 5 hace un resumen de lo que es el Evangelio de Cristo, pero nada más vamos a leer 4 versículos que dicen así, y escribe el apóstol Pablo. Dice: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también están perseverando. Por lo cual, asimismo, si retienen la palabra que os he predicado, son salvos. Si no, creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme las Escrituras. Ese es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, murió en la cruz del Calvario, pero fue resucitado al tercer día. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, morimos en esa cruz conjuntamente con Cristo. Nuestros pecados son perdonados cuando nos arrepentimos, pero a la vez resucitamos con Cristo. Amén. Cristo nos sacó de la muerte y nos pasó a la vida por medio de su sacrificio. Ese es el Evangelio eterno. Entonces, este Evangelio, esta proclamación del Evangelio eterno por parte de los ángeles, repito, es la primera vez que los ángeles se dedican a proclamar el Evangelio de Cristo directamente. Se da en el momento en que Satanás estará durante el periodo de la gran tribulación con toda su furia procurando destruir a todos aquellos que pongan su fe en Jesucristo. Ya sea tanto israelitas, porque sabemos que el pueblo de Israel aceptará a Jesús, a Yeshua HaMashiach como su Señor y Salvador durante este periodo precisamente de la gran tribulación. Ellos aceptarán su error de haber invitado a este falso profeta, de haberlo aceptado en sus orígenes, pero cuando en la segunda mitad de la semana 70, cuando se siente el anticristo en el templo y se haga pasar por Dios mismo, pues el pueblo de Israel lo rechazará, y en ese momento todos aceptarán. El remanente santo salvo de Israel va a aceptar a Jesucristo como el verdadero Mesías, el verdadero Salvador. Amén. Entonces, estos ángeles van a proclamar el Evangelio de Cristo durante este tiempo terrible de persecución, tanto de gentiles como de israelitas que aceptarán a Cristo como su Señor y su Salvador. Amén. Gloria a Dios. Y va a estar en contra de todos aquellos, el anticristo, que se opongan a él. Dios comienza precisamente a utilizar a los ángeles en este periodo para proclamar el Evangelio de Cristo, o las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Y ellos empiezan a proclamarlo, los ángeles, precisamente por 2 razones fundamentales que quiero comentarles. La primera es precisamente porque ya en la tierra ya no va a estar ni la iglesia de Cristo, que fue arrebatada al principio del periodo de la semana 70 o de la tribulación, ya no estará en este mundo,
ya no estarán tampoco los 144,000 testigos de Dios, que son los israelitas que acabamos de leer hace unos momentos. Ellos están con Cristo en el monte de Sión y luego aparecen ya delante del trono de Dios, que entendemos entonces que serán arrebatados, precisamente así como la iglesia fue arrebatada. Tampoco estarán ya los 2 testigos que estuvieron predicando el evangelio de Cristo, precisamente afuera del templo, haciéndole ver al pueblo de Israel y al mundo entero que estaban equivocados, que ellos predicarán 3 años y medio completos. Dice la palabra que estos 2 testigos serán muertos, serán asesinados, estarán 3 días y medio sin ser sepultados, y a los 3 días y medio el Señor los va a resucitar y los va a subir al cielo, los va a tomar, los va a subir al cielo en una nube, y todo mundo lo va a ver. Amén. Ellos ya no van a estar. Precisamente por eso los ángeles tienen que entrar a proclamar el reino de Dios, el evangelio de Cristo en la tierra. En segundo lugar, y como ya hemos aprendido, ya les hemos enseñado, Dios nunca deja al mundo, ni dejará al mundo sin la predicación de su palabra, sin su luz, sin la luz de su palabra. Aún en ese tiempo de la gran tribulación, que es el periodo más oscuro, la noche más oscura de la historia humana, que dura 3 años y medio, aún en ese periodo donde el anticristo tomará el control del mundo, aún en ese periodo, dice la Escritura, los ángeles van a estar predicando el evangelio, porque Dios jamás dejará, gloria a Dios, al mundo sin la predicación, sin la proclamación de su palabra. Gloria a Dios. Dice la palabra que los cielos y la tierra son propiedad del Dios Todopoderoso, del Dios Creador. Amén. Gloria a Dios. Y Él nunca deja vacío lo que es de Él. Gloria sea dada a su nombre. Amén. Entonces, ese fue el primer gran anuncio. Ahora vamos a ver el segundo gran anuncio. Dice que otro ángel de Dios viene y pronuncia un juicio contra Babilonia, que sabemos que Babilonia es la fuente de todas las falsas religiones, de todas las enseñanzas religiosas falsas en el mundo, desde Nimrod, ¿sí? Constructor de la Torre de Babel. Por cierto, la Babel significa confusión. Esta torre que empezó a construir este hombre Nimrod es la primera figura precisamente en la historia de lo que es el anticristo, pasando por el imperio babilónico, que con el rey Nabucodonosor, que es precisamente es presentado como la cabeza de la estatua de Nabucodonosor, que representa a los 5 últimos imperios mundiales, ¿sí? Que estarían gobernando sobre la tierra, y que todos ellos son figura precisamente del último imperio que se levanta, que es el imperio del anticristo, pasando también por esta estatua que dijimos, que son los 5 imperios gentiles, pasando también por el imperio romano, Roma, que tanto su reino es político a través de los césares romanos, y después se convierte en un reino religioso precisamente a través de los papas romanos, que gobiernan desde el Vaticano, y hasta el último gran engaño del último imperio mundial romano, que es precisamente el imperio romano renacido, que es dirigido por este ser, que es el anticristo. Que el anticristo es el hijo de perdición, es anticristo que dice la palabra que será asesinado, pero su cuerpo será posesionado por Satanás mismo, por el dragón, fingiendo una falsa resurrección, y que el mundo entero va a creer en él. Entonces, este último imperio renacido, que es el imperio del anticristo, ¿verdad? Tiene como plataforma ya hemos aprendido la ONU, para que entendamos, y que es esta
organización, pues representa los 10 cuernos del dragón. Ya explicamos este punto la vez pasada. Apocalipsis 17:5, que veremos más adelante, dice que Babilonia la grande, la llama la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es el juicio contra todas las religiones mundiales en todos los tiempos, precisamente, que son una falsedad. Acuérdense, la religión es una obra falsa, es un invento del propio Satanás para desviar a la gente. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Amén. No podemos llegar a Dios a través de ninguna religión, como dice la Escritura. Gloria a Dios. Es más, los religiosos del tiempo de Jesús, los fariseos, fueron los que lo mandaron crucificar. Esa es la tercera, precisamente, es el segundo anuncio culminante que ve y mira el apóstol Juan. Y después viene el tercer anuncio, que es un tercer ángel que advierte al mundo de las funestas e inevitables consecuencias que vendrán a los que adoren a la bestia, al anticristo, y reciban su marca, el famoso 666, el 666, en sus frentes o en sus manos. Este es un anuncio para los perdidos, los que durante la gran tribulación adorarán, aceptarán la marca de la bestia. Dice la palabra que su juicio es que tendrán que beber de la ira, del vino de la ira de Dios, del enojo de Dios. Y dice que serán atormentados, serán avergonzados con fuego y azufre delante de los ángeles de Dios y del Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice que no tendrán reposo ni de día ni de noche. O sea que este es un juicio que es eterno, en el que experimentarán la ira de Dios continuamente, esto es por siempre y sin parar. Disculpen lo reiterativo, pero es algo terrible. El castigo de Dios, la ira de Dios, aquellos que reciban la marca de la bestia, el 666, en sus vidas, su castigo será algo terrible. Va a durar por los siglos de los siglos y nunca va a parar. El cuarto anuncio, con esto terminamos el tercer anuncio, pero el cuarto anuncio es una de las promesas divinas más alentadoras para los que se salven o los que se salvarán precisamente durante los 3 años y medio de este periodo llamado, que Jesús mismo llamó, la gran tribulación, ya que se escucha una voz del cielo que dice: bienaventurados de aquí en adelante los que mueran en el Señor. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, siempre y cuando los que mueran en la fe de nuestro Señor Jesucristo, no importando en este tiempo si son perseguidos, si son asesinados, si son decapitados, como dice la Escritura, aún torturados vivos, ¿sí?, previa a su muerte, o mueran de hambre, dice la palabra de Dios que serán bienaventurados aquellos que mueran en la fe de nuestro Señor Jesucristo durante este periodo de la gran tribulación, porque al momento de no dejarse marcar, estos que pongan su fe en Jesucristo, pues serán perseguidos, serán muertos, serán decapitados. Esa palabra bienaventurados viene del griego makarios, gloria a Dios, que significa supremo. Fíjense lo que significa el ser bienaventurado. Dice: supremamente bendecidos, afortunados, alguien que está muy bien, gloria a Dios, felices los que reciben el favor de Dios. Esta palabra makarios, bienaventurados, nuestro Señor Jesucristo la utilizó en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, cuando la primera bienaventuranza dice: bienaventurados aquellos, ¿sí?, que a los pobres que ponen su fe en Jesucristo. Bienaventurados los pobres,
¿sí? Los necesitados de Cristo, los pobres en espíritu. No hablaba nada más Jesús de los pobres materiales, hablaba Jesús de los pobres refiriéndose a los necesitados espiritualmente, porque dice de ellos es el reino de los cielos. O sea que es la misma palabra bienaventurados. Bienaventurados aquellos, dice que de aquí en adelante, a partir de la segunda mitad de la semana 70 o gran tribulación, todos los que mueran en Cristo, dice la palabra, son bienaventurados. Todos los que, dice la palabra, todos aquellos que mueran en Cristo, dice, van a descansar de sus sufrimientos. ¿Y qué diferencia contra aquellos que se dejarán sellar por la marca de la bestia, por temor a que no se les dé de comer, no se les deje comprar y vender durante ese pequeño lapso de tiempo que son 3 años y medio, que cabe mencionar que el tiempo, quiero decirles, cada día se hace más corto. Desde que los últimos terremotos vinieron a este mundo, esto se los explico rápido, el tiempo se ha acortado, y dijo Jesús que el Señor acortaría el tiempo, reduciría el tiempo por causa de los escogidos. O sea que los días cada día serán como que más cortos, se irán más rápido. Amén. Entonces, todos los que mueran en Cristo a partir de la segunda mitad de la semana 70 van a descansar de sus sufrimientos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, no conviene que se dejen sellar, que te dejes sellártelo. Te hago la invitación de una vez. No conviene que te dejes sellar por la marca de la bestia, simplemente porque se te deje comprar y vender en este tiempo. Y por eso es importante que aceptes a Jesucristo de una vez, ahorita en el periodo que estamos de gracia, para que puedas irte con Cristo y seas guardado por Cristo, así como los 144,000. Mateo 24, 9, 10 y 21 nos hablan precisamente de este periodo de la gran tribulación. Es más, vamos al Evangelio de Mateo, en el famoso capítulo 24, este capítulo poderoso, hermoso, donde nuestro Señor Jesús da su último gran sermón en el Monte de los Olivos, hablando precisamente de su venida. Capítulo 24, vamos a leer los versículos 9 y 10, dice así. Dice, entonces, esto está hablando de la segunda, ya empieza a hablar Jesús de la segunda mitad de la semana 70. Dice, entonces os entregarán a tribulación y los matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y de ahí nos brincamos al versículo 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesús en estos versículos, a partir del versículo 9, de su último gran discurso del Monte de los Olivos, está profetizando sobre el periodo de la gran tribulación que estamos leyendo hoy en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 14. Son el peor momento de la historia humana, los peores 3 años y medio de la historia de la humanidad. Quiero decirles que ni siquiera la primera o la segunda guerras mundiales le es comparable a esto. Estas guerras fueron o son, si lo quieren ver así, como un juego de niños en comparación con lo que será la gran tribulación, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, lo estamos leyendo. Mateo 24, 21 dice, Jesús dice, repito, no, entonces habrá gran tribulación, la cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Gloria a Dios, esa será la última gran tribulación. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué podemos concluir? Amén. Vamos a concluir, vamos a empezar a hacer una conclusión de este capítulo 14, versículos 1 al 13. Gloria a Dios, los 144,000 y los 4 grandes anuncios culminantes que Juan mira y que escribe. Gloria a Dios.
En primer lugar, es importante, meditando en esta escritura, es importante que observemos la santidad de los 144,000 judíos israelitas, dice la palabra. Bueno, no judíos, no está bien que se aplique la palabra judíos, más bien son los israelitas porque son de las 12 tribus de Israel. A los que son de la tribu de Judá se les debe de llamar judíos, pero a los de las otras 12 tribus, ¿sí?, se les llama a todos en su conjunto los israelitas, que son del pueblo de Israel. Dice, a mí me da mucho, ¿cómo diré? Me asombra mucho la santidad de estos 144,000. Dice que no se contaminaron con mujeres, son vírgenes, no fue hallada mentira en su boca, gloria a Dios, no fue hallada mentira en su boca, o sea, participaron en una santidad tremenda. Gloria a Dios. A veces en la iglesia de Cristo, muchos cristianos a veces hablamos con mentiras. Ya sabemos lo que está pasando en la iglesia, hay apostasía, hay muchos falsos hermanos, mucha gente que habla con mentiras, que está hablando mentirosamente y que aún así esperan que Dios los va a llevar en el arrebatamiento, siendo que la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Pero vean, quiero que hagamos énfasis en la santidad que tuvieron estos 144,000 para que Jesús estuvieran con Cristo mismo en el monte Sión y después en la misma presencia del Señor. O sea, serán arrebatados. Dice que son sin mancha. Amén. No fue hallada mentira en sus bocas. Sí, son sin mancha, que significa sin culpa, sin defecto, sin imperfección. Son inocentes, son irreprochables, como también dice la palabra, que seamos irreprochables. No se les puede cargar o traer cargos en contra de ellos en un tribunal. Eso significa sin mancha. Son justos, son rectos, son santos, apartados, separados para Dios. Se prepararon en santidad para irse con Cristo y predicaron el Evangelio 3 años y medio, pero en completa santidad. Y dice que son primicias del pueblo de Israel. Son los primeros que se van a salvar del pueblo de Israel. Gloria a Dios. Después de tantos años que el pueblo de Israel estuvo disperso, estuvo en la diáspora desde el año 70 después de Cristo, que fueron tomados, destruidos, tanto Jerusalén como el templo, y fueron dispersados por el mundo, casi 2000 años dispersados. Bueno, estos son los primeros israelitas, gloria a Dios, de las 12 tribus de Israel, que son salvos, que están delante de la presencia de Dios, que se van delante de la presencia de Dios. Dios tratará con el remanente que quede del pueblo de Israel, pero ya los preparó predicándoles el Evangelio a través de estos 144,000. Gloria a Dios. Entonces, así como a este pueblo o a estos 144,000 primicias del pueblo de Israel, así nosotros, la iglesia de Jesucristo, la palabra clave para nosotros previo al arrebatamiento es precisamente la palabra santidad. Si queremos estar listos y preparados para que Cristo nos lleve en el arrebatamiento, tenemos que guardarnos en santidad. Y quiero dar 3 últimas citas que hablan acerca de la santidad. Quiero que las leamos. Están escritas en el libro de Efesios, está Gálatas, está Efesios en el 5:27, Efesios capítulo 5, versículo 27. Dice así la palabra de Dios. Dice, es más, vamos a leer desde el 26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria a Dios, así como los 144,000. Gloria a Dios. Jesús viene por un pueblo sin mancha, sin arruga. Viene a fin de que pueda presentársela, dice a sí mismo, como una iglesia gloriosa, llena de gloria. Gloria a Dios, que no tenga ni mancha ni arruga. Gloria a Dios. También el Salmo 24, quiero que leamos este salmo, que es un salmo precioso.
Gloria a Dios, el Salmo 24, versículos 3 al 5. Gloria a Dios, ahí espero tantito, no mucho, porque ya saben que el tiempo nos consume, ¿verdad? Se va rápido el tiempo. Dice Salmo 24, 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte de Dios, al monte de Jehová, al monte Sión? Gloria a Dios, si lo quiere ver así. Dice, ¿y quién estará en su lugar santo? En su presencia. El lugar santo es el lugar santo de los santos, el lugar santísimo. Amén. Como estaba el tabernáculo, el templo distribuido, el lugar santo de los santos. Dice, hace una pregunta aquí el salmista David, dice y contesta, versículo 4, el limpio de manos y puro de corazón. Amén. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, que no está en la vanidad, en la vanagloria. Dice, ni jurado con engaño, o sea que no ha proferido mentiras, siempre lo que habla es con integridad, lo que dice es lo que piensa y es lo que hace, eso es ser íntegro. Dice, ni jurado con engaño, o sea, no hay mentira en sus labios. Dice, versículo 5, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Gloria damos al nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios, al Elión, a nuestro Salvador por esta bendita palabra. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y por último, quiero que leamos Mateo 5, 8. Vamos a regresar a Mateo, capítulo 5, versículo 8. Gloria a Dios. Está hablando de las bienaventuranzas, ¿verdad? Leímos la primera que fue, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los necesitados de Dios, esos son los pobres en espíritu. Pero quiero que vayamos al versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, macarios, gloria a Dios, afortunados, dice, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Gloria a Dios. ¿Quieres ver a Dios? Necesitas un corazón limpio. Necesitamos un corazón limpio, sin mancha, sin arruga. Gloria a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón. Aleluya, porque ellos verán a Dios. Amén. Esto hablando de la santidad que vimos en los 144,000. Y si por mala fortuna no te fueras en el arrebatamiento de la iglesia que está pronto a suceder, que Cristo profetizó precisamente en 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 al 18, en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, y en 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 52, ahí están los 3 versículos básicos del arrebatamiento que para que tú los estudies y los leas. Si no te llegaras a ir en ese evento precioso que es el arrebatamiento, vas a tener que afrontar en el tiempo de la tribulación y sobre todo en la gran tribulación los 4 últimos anuncios culminantes que hemos aprendido el día de hoy y que quiero repetírtelos para terminar esta enseñanza. El primero es que recibirás el Evangelio proclamado por los propios ángeles de Dios, porque la iglesia ya no estará en la tierra, los 144,000 ya no estarán en la tierra, ni los 2 testigos estarán en la tierra. Los ángeles, vas a oír el evangelio de parte de los ángeles mismos. 2, vas a tener que enfrentar y vivir el juicio de Dios contra la falsa religión, contra Babilonia, contra la falsa religión, contra la ramera, contra la unión de todas esas religiones que van a profesar y van a adorar al anticristo en ese tiempo. 3, el tercer anuncio es que si te dejas marcar, tendrás que beber del vino del furor de la ira de Dios, así como lo oíste. Por eso, si te quedas, no por misericordia, por amor de Dios, no te dejes marcar, aunque te maten, aunque te torturen, aunque te decapiten, no importa, no te dejes poner la marca
de la bestia, el 666. Aunque no puedas comprar, aunque te mueras de hambre, lo siento. Aunque veas morir de hambre a tu propia familia, por favor, no te dejes marcar. Gloria a Dios. Ese es el tercer anuncio tremendo, culminante de este periodo. Y el cuarto anuncio, dice la palabra, que serás bienaventurado, Macarios, si mueres en ese tiempo, pero en el Señor. Si mueres en la fe de nuestro Señor Jesucristo, no importando, repito, perdón la persistencia, repito, no importando si eres perseguido, asesinado, decapitado, torturado, no importa, aún mueras de hambre, no te dejes marcar. Mejor la invitación que te hago es que aceptes hoy a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Y eso es muy fácil, eso es por fe. Gloria a Dios. En este periodo de la gracia que todos estamos, que llega precisamente hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ahí terminará el periodo de gracia. En este periodo de gracia, por fe en Cristo eres salvo. Acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Acepta el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pídele perdón a Dios por tus pecados, por tus faltas. El pecado pues es errar e ir en contra de la voluntad de Dios, en contra de su palabra, en contra de sus mandamientos. Aún Dios puso en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra alma, puso conciencia y entendemos y sabemos cuando algo está mal. Sabemos que el pecado, pues, si robas, si fornicas, si adulteras, si te peleas, si haces muchas cosas en tu vida, eso es pecado. Pero puede ser perdonado por tu fe en Jesucristo. Entonces yo te invito a que en este día, en este viernes, gloria a Dios, que estamos terminando esta lección número 22, aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y vamos a hacer una oración para terminar y te voy a guiar. Si tú quieres recibir a Cristo como tu Salvador, repite conmigo en voz alta, que se oiga que tú recibes a Cristo como tu bendito Salvador. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en este día, en este viernes. Gracias te quiero dar, Señor, por esta bendita enseñanza. Gracias, Señor, por estos 144,000, por estos 4 anuncios culminantes, Señor, que tú diste a través del apóstol Juan para el periodo de la gran tribulación. Queremos darte gracias por esta bendición, Señor. Recibo en este día a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Quiero recibirte, Jesús, como mi Salvador en esta tarde. Quiero que vengas a mi vida, que hagas morada en mi vida. Como dice en tu palabra, que tú estás a la puerta y llamas. Si alguien abre su corazón, tú entrarás con él y cenarás con él, y él cenará contigo, Señor. Yo quiero recibirte, te pido perdón en mis pecados, confieso mis pecados, confiésale tus pecados a Dios, dile que te arrepientes, que te perdone, que te ayude a dejar esa vida de pecado. Gracias te doy, Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador, y te doy gracias, te damos gracias, Señor, por esta bendita palabra, por esta enseñanza, Señor, que recibimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, gracias, tu palabra, Señor, da frutos, Señor. Gracias, Padre bendito. Esta palabra va a caer en buena tierra. Yo declaro y proclamo, Señor, que esta palabra cae en buena tierra a aquellos que nos están escuchando, y muchos lo van a hacer. Lo declaro en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este día. Te queremos seguir invitando. Estudia la palabra que hemos dado. Vea la Biblia, no me creas a mí. Yo simplemente soy un siervo quien proclama la salvación y la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, que es la Biblia. Tu amigo, siervo Edgar Pulido,
Gracias, pastor y escatólogo, que estudiamos la escatología bíblica. Gloria a Dios, pues te doy las gracias por habernos acompañado. Pastor de la Iglesia Jesucristo Gobierna, gracias por acompañarnos en este día. Te seguimos invitando para que nos acompañes. Tenemos los miércoles reunión de oración, que es lo más importante que la iglesia hace, es estar en comunión, en oración delante de nuestro Dios. Amén. La oración es la que nos edifica, la que nos levanta, la que nos bendice, la que nos hace estar delante de la presencia de Dios. Miércoles 7:30, te invitamos a la oración, intercediendo por ti, y a nuestras reuniones los domingos. Estamos presencialmente en Madín, mientras se pueda, ¿verdad? Seguimos reuniéndonos presencialmente. Estamos en Nuevo Madín, aquí en Atizapán, pegados a Naucalpan, en la zona conurbada de la Ciudad de México, y ahí nos reunimos a las 10 de la mañana en adelante y grabamos la predicación por aquellos que estén en algún otro lugar o algún otro país, y la subimos ya sea ese mismo domingo por la tarde o a más tardar el lunes por la mañana. La subimos precisamente en nuestro canal de YouTube, de Facebook, para que la puedan ver, la enseñanza de cada domingo. Pues muchas gracias, que reciban una gran bendición, que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Shalom, y recuerden, Maranata, Cristo viene.